cambios de humor, bochornos, ganancia o pérdida de peso. ¿Por qué se presentan estos síntomas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de climaterio? Esto tan común en las mujeres, pues hoy te lo diremos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Deseamos que se encuentren muy bien todos ustedes desde donde nos escuchen, a nuestros pacientes y fieles seguidores de este podcast de Bien Nutrir. Y bueno, pues empiezo saludando a mi querida Moni. ¿Cómo estás hoy? Yare, muy bien. Encantada de estar aquí en nuestro nuevo episodio y pues hablando de otro de los temas que también supongo que son un común denominador en la consulta. En tu caso, la verdad yo estoy un poco alejada de este tema, pero bueno, también estoy consciente que todas las mujeres debemos de estar muy bien informadas de este tema y de lo que sucede con nuestro cuerpo, con nuestro organismo y cómo la nutrición pues hace la diferencia y puede ser el cambio para que los síntomas o las cuestiones que van sucediendo conforme nuestro cuerpo cambia puedan ir ayudándonos a estar mucho mejor. Así es, Moni. Pues efectivamente es un tema muy común en un gran número de las mujeres adultas que están terminando la edad reproductiva. Entonces, bueno, pues sí, hoy estaremos hablándoles de esto, de la alimentación y el climaterio. Y justamente el climaterio pues es una transición, es un paso de pues esta etapa reproductiva donde hay ciclos menstruales regulares y viene seguido de una perimenopausia y finalmente la menopausia, que justamente marca de manera muy definitiva pues el término de la vida reproductiva. Es un proceso de envejecimiento pues natural y donde va a haber una disminución de muchas hormonas femeninas que pues van a llevar a eso, a que se concluya y se tenga el último periodo menstrual. Y entendemos, Yare, que por ejemplo esto debe o sucede más o menos entre 45 a los 55 años de edad, ¿no? Con un promedio de tal vez 49 años y que el inicio pues tiene un tono irregular hasta que más o menos ya va como adaptándose el organismo, ¿no? Pero no todas las mujeres inician a la misma edad, ni tienen la misma duración, ni tienen los mismos síntomas y es por ello que pues también la diversidad de este tratamiento, ¿no? Y de las cuestiones nutricionales es muy importante, me imagino. Así es, Moni, porque si bien es cierto, se estima una edad, hay mujeres que ni cuenta se dan. Ajá. Y ya pasaron por ese proceso. Y viceversa, hay mujeres que tienen demasiados síntomas y que la verdad, pues eso es una como situación ya de verdad insufrible. Sí. Hay muchas historias al respecto, ¿no? Porque aparte es algo que les puede durar mucho tiempo. Uh-huh. Y hay también intensidad en la presentación de síntomas. O sea, hay mujeres que dicen, bueno, sí, de repente me dan bochornos. Pero hay mujeres que en el estado de ánimo les afecta, de verdad las trastoca muchísimo en lo emocional uh-huh. Y como consecuencia eso también termina impactando a su círculo. Uh-huh. Entonces sí, este es un tema del que todas las mujeres debemos de hablar y conocer y decirlo abiertamente porque es algo que nos va a pasar en algún momento, ¿no? Y quienes están pasando por ahí de verdad piden la ayuda porque es algo que se necesita mucho y que está muy demostrado, Moni, cómo también una nutrición correcta
puede marcar diferencias muy significativas en esta etapa, ¿no? Sí, lo que comemos, cuánto comemos, cómo lo comemos, y ahorita vamos a ir viendo todo este tratamiento nutricio que es fundamental, porque también se han visto muchas alteraciones en las mujeres y eso ahora se está estudiando a raíz justo del COVID, ¿no? A muchas mujeres alteró de manera significativa el que hayan o no cursado con COVID. Claro. Entonces, incluso ahora estamos hablando de mujeres que a edades más tempranas de esta estimada que mencionaste, 45 años, que a los 40 o incluso 38 años ya están empezando con la perimenopausia. Ajá. Sí, es importante, yo creo, que reconocer todas estas etapas, Yare, así como los síntomas. Hace un momento mencionabas cambios de humor, algunas alteraciones cognitivas, ¿no? Pero yo creo que los más comunes, pues son definitivamente los que llaman bochornos, y es esa sensación de mucho calor de repente. Pueden tener sudoración, alteraciones del sueño, estar cursando con ansiedad, con depresión o manifestaciones ya como tal urinarias, ¿no? Incluso infecciones vaginales o sequedad vaginal. Todas estas son factores que sí es importante identificar para saber precisamente en qué etapa o en qué estadio se puede estar cursando ahorita de este periodo tan importante. Sí, y considerar que si bien es cierto, todas las mujeres vamos a pasar por ahí, hay ciertos factores de riesgo que pueden contribuir a que esta etapa se viva de manera más atenuada, más aguda que otras, ¿no? Entonces, algunos de estos factores pues sí son unos que de pronto no imaginaríamos, pero la raza afroamericana, mujeres que tienen antecedentes familiares de menopausia temprana, de sus abuelas, las mamás, las tías, ¿no? Como siempre, de todo lo que no podemos cambiar. Así es. Y también pues están padecimientos crónicos que ya la mujer tenga presente, que pueden contribuir a que la etapa sea más difícil. Y, por ejemplo, dentro de lo que sí se puede modificar es el estado nutricio, nosotros como estemos, ¿no? En desnutrición, bien nutridos, en obesidad, en sobrepeso, si fumamos o no, ese es otro de los factores, si somos sedentarios, si tenemos una actividad física adecuada y por supuesto nuestro historial de ansiedad y depresión. O sea, esas son cosas que sí podemos modificar y pues una de ellas sobre todo es la alimentación. Definitivamente, Moni, cuando incidimos en este indicador, sí hay una diferencia. Uh-huh. Y hay mujeres, a mí me ha dado mucho gusto encontrarme con las mujeres que me dicen, oye, platiquen de este tema, o mujeres que me dicen, es que ya tengo 36 años y pues me preocupa después qué va a pasar cuando llegue a los 50 y la menopausia, entonces quiero ir pues cuidándome. Esto me parece muy bueno porque sí se tiene que hacer, no cuando te das cuenta que ya estás entrando al climaterio, sino sí debe de hacerse antes, sí, o sea, como una preparación. 5 años. Y entonces modificar esto que tú estás mencionando, ¿no? La alimentación, el estado de la composición corporal es bien necesario. Y considerar que algo que es muy marcado en esta etapa pues es la disminución de estrógenos. Uh-huh. Eso yo creo que alguna vez todos lo han escuchado, de los estrógenos en el caso de las mujeres. Y pareciera que es una regla, pero el que bajen los estrógenos en las mujeres va a ocasionar también de manera casi inmediata un incremento en el colesterol total sanguíneo y el colesterol malo, que se llama LDL. Y también una disminución del colesterol HDL, que es el que nos da más protección justamente a nivel cardíaco. Y bueno, también va a haber unas alteraciones a nivel pues del control de la glucosa sanguínea. Y
aquí sí quiero decir de manera muy importante, porque a lo mejor lo hemos escuchado, pero no lo hemos hecho como muy consciente. Ajá, no lo asimilamos. Las mujeres, justamente por esta producción alta de estrógenos que tenemos, de alguna manera estamos más protegidas que los varones a nivel cardiovascular, ¿no? De acuerdo. Y por eso de repente, o sea, yo creo que muy pocas veces hemos escuchado que una mujer antes de los 40 años se infarte. Y tiene que ver con esto. Y los hombres es más común que mueran incluso por eso antes de esta edad. Y en el caso de las mujeres no. Y ya pudiera ser como de pronto más escuchado que después de la menopausia, si una mujer empieza a tener estos riesgos cardíacos, pero está asociado pues con las hormonas femeninas. Yare, y hay, por ejemplo, en qué evaluar o cómo hacer el seguimiento, o sea, en tu opinión y en la consulta y todo, ¿cuál es como tu recomendación antes de hablar como del aspecto nutricio para todo esto que estamos hablando de los factores de riesgo, ¿no? Que obesidad, hipertensión, todo lo que se puede alterar cuando estamos hablando de este periodo. ¿Cómo evaluar? ¿Cómo hacer nuestro seguimiento? ¿O cómo podemos ir haciendo como esa planeación o preparación para llegar a esta etapa pues de la mejor manera? Hay 2 indicadores, Moni, que en mi experiencia son fundamentales. Uno que está asociado a la actividad física y no porque la actividad física te lleve a tener un peso saludable, que es otro elemento, sino por el cuidado de la masa muscular. Okay. Esto es algo en lo que nunca pensamos. Pero una mujer que llega con muy pobre masa muscular a esta etapa también va a tener los síntomas más agudos y puede llegar a tener complicaciones. Entonces, una es la actividad física en la que hay que poner mucha atención, pero la actividad física o el ejercicio, e incluso ya hablando de deporte que hay toda una estructura, tiene que ir acompañada de la alimentación correcta, tanto para ese ejercicio o deporte, pero para las necesidades hormonales que está teniendo la mujer en ese momento. O sea, por ejemplo, hablamos de un paciente que tiene diabetes. No consumir harinas porque, bueno, puede subir la glucosa. Pero en una mujer que está en el climaterio, el consumo de harinas refinadas, además de que puede impactar también en la glucosa, va a impactar o atenuar estos síntomas de los que estamos hablando, ¿no? Por eso es fundamental cuidar que sí, que no, porque así como hay algunos alimentos que pueden agudizar, hay algunos otros que van a ayudar a disminuir. O sea, yo recuerdo mucho a una paciente que me decía, es que de verdad, o sea, no sabes cómo estoy ahorita con todos estos síntomas, y le dije, dame chance para que te deje un plan de alimentación que te ayude con esto. Y me dijo, ¿de verdad? Es que le dije, sí, pruébalo. Y de verdad que le fue muy bien, o sea, le fue muy bien. Y era una mujer que era muy deportista, ¿no? Bueno, pero en ese momento hacía mucho ejercicio. Y aún así no estaba siendo suficiente. Y cuando hicimos la intervención Nutricia Moni, de verdad que fue un cambio muy significativo para ella. Entonces, sí cuidar las pautas de alimentación, el cuidar o evitar particularmente el consumo de carbohidratos simples o refinadas de los que ya hemos hablado, pues es importante. Y ahora se los iré mencionando. Pero bueno, además de estos 2 ejes que te menciono que son importantes, tenemos que evaluar pues los indicadores clínicos, esto que mencionábamos, ¿no? Que sube el colesterol, el malo, baja el bueno. Tener un perfil de lípidos adecuado, ¿no? Eso es bien importante.
hay que hacer este análisis en la composición corporal, porque aparte es bien, yo digo injusto, que, o sea, llegas al climaterio y a la menopausia y ganas grasa 2 veces más que músculo, pero aparte es más fácil que el músculo se empiece a perder, ¿no? Entonces ahí ya hay un desequilibrio, porque de manera natural ganas grasa que no deberías de ganar porque no va a tener beneficios, al contrario, te va a acentuar síntomas y te pone en riesgo de síndrome metabólico, pero porque aparte también se vuelve más difícil empezar a quitar ese excedente de grasa corporal, ¿no? Sí, la verdad es que es toda una combinación de muchos factores y, por ejemplo, yo pensaría que al escucharte ahorita con esta paciente y que hace mucho deporte, pues también es la producción de endorfinas que deberían de ayudar a la felicidad, ¿no? A que la persona esté aminorando estos síntomas, pero de verdad que a veces son tan agudos que no es posible ni con el ejercicio ni con nada. O sea, sí deben de estar dos puntos principales combinados, como tú decías, el ejercicio y la alimentación. Y además, Moni, yo no soy experta en ejercicio, pero particularmente en esta etapa, sí se debe de hacer una actividad física, más bien un ejercicio que sea adecuado a las características de la mujer. O sea, generalmente decimos, no importa, o sea, con que camines, ¿no? Pero en el caso de las mujeres en esta etapa del climaterio, sí es importante saber recetar ejercicio, que pocos realmente lo hacen, ¿no? Ay, señora, pues muévase. Sí, no. O sea, haga lo que sea, pero no. Esto tiene que ver mucho también con los depósitos de grasa y con la masa muscular que quieras ganar, ¿no? Justamente Entonces, por eso. lo que tú estabas diciendo, a lo mejor a una mujer la natación no le va a funcionar y otra va a estar súper feliz y contenta porque el ejercicio va a ser el adecuado. Entonces, nuevamente, pues viene la parte de la interdisciplina o la parte de que sea abordado por diversos especialistas y que cada quien haga ese pequeño pedacito donde pues sí tiene que hacer ejercicio, pero también tiene que ser que le guste ese ejercicio. Claro. Bueno, esa parte yo siempre la he creído, no solo en el climaterio, sino en todo, que a mí me pueden poner a hacer natación, pero odio la natación, ¿no? Entonces, como, ¿dónde está la parte en la que la disfrutas y no vas a ver un beneficio reflejado en tu cuerpo? Sí, y además si es una mujer que no puede o que de nunca ha más hecho edad, o que ejercicio, nunca ha hecho ejercicio, con claro. mayor razón se debe de dar una indicación responsable en la actividad física, ¿no? De acuerdo, sí. Muy importante. Es importante para ir entrando al tema de la alimentación, es bueno mencionar que se debe de disminuir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, en azúcares simples o harinas refinadas, sobre todo porque el consumo de estos lleva a que haya mayor inflamación, que ya de por sí está presente, pero se acentúa, y esto va a influir de manera directa a nivel inmunológico, ¿no? Y en enfermedades crónicas, ¿no? Que van a aumentar, sobre todo. Y si es una mujer que ya tenía un padecimiento crónico, pues su riesgo se va a seguir incrementando, ¿no? También el consumo de estos alimentos puede incrementar los síntomas que son psicológicos, ya tú mencionabas infecciones, sobre todo a nivel vaginal. También se asocia al consumo de estos alimentos, más lo crónico que ya mencionabas. Por lo tanto, sí, el consumo o el tener una dieta con un alto contenido de verduras, de fibra, va a disminuir muchos de estos síntomas que se presentan en las mujeres en esta etapa. Y, por ejemplo, aquí ya hablabas de los hidratos de carbono simples, que hay que restringirlos. Y, bueno, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de endulzantes, ¿no? Como miel, como azúcar, como jarabe de maíz.
todo lo que esté hecho a base de harina refinada y las bebidas azucaradas que muchas veces pues sí las consumen y encuentran como un alivio, pero a la vez están agravando los síntomas con el consumo de este tipo, y sustituirla por granos, por los tubérculos, por las verduras como tú comentabas y por las leguminosas, que muchas veces también en este tema suele ser controversial porque a veces hay quienes dicen que no se deben de consumir y pues es totalmente un error, ¿no? Hay que incluirlas y sobre todo tener una variedad importante de ellas. Así es, Moni. Sí, cuidado en el consumo de los hidratos de carbono es importante y quizá me salté decir que el objetivo de la nutrición en el climaterio es muy, muy claro, ¿no? Está sí enfocado en la prevención de sarcopenia, de osteoporosis, que también ya a partir de esta etapa se incrementan los riesgos. Y perdón, nada más para no dejar ahí como el término al aire, la sarcopenia se refiere a esta disminución justo de la masa muscular en la que no ponemos atención, en evitar o reducir las alteraciones metabólicas que ya estén presentes como la obesidad y el síndrome metabólico, y bueno, pues también contribuir a que se disminuyan los síntomas a nivel emocional y lo que tú mencionabas de los bochornos. Con respecto a las proteínas, Yare, pues obviamente que las proteínas de origen animal, como carne, pescado, huevo, leche y sus derivados, ¿no? Mariscos, y la proteína de origen vegetal, como las leguminosas, ya decíamos, las nueces, las semillas, algunos cereales, productos incluso de soya, que también me parece que este punto, no sé tú qué opines de él. Siempre hemos escuchado, también no sabíamos lo de que no comer tanta soya en este periodo. Ahí sí, la verdad. Y eso sigue siendo, Moni, es un alimento que se permite, pero como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la cantidad siempre es muy determinante. Ahora, también está muy asociado a que justo como en esta etapa muchas mujeres ya tienen estas alteraciones de lípidos, pero sigue siendo necesario el consumo de proteína por el tema muscular, pues como un reemplazo, un sustituto, no absoluto, pero sí se puede utilizar, ¿no? Pero sí tener muy presente que no es no sería la base de la proteína. El huevo sigue siendo muy buen alimento. Ahora, yo, por ejemplo, en el 2008 le decía a la gente, bueno, un huevo a la semana, bueno, 2. Ahora, tantos estudios que hay del huevo nos han demostrado que la gente los puede consumir en una cantidad mayor por semana, no 10 por día, por supuesto, pero uno diario, y sigue siendo una muy buena fuente de proteína y que no va a ser causante un huevo diario de que ahora el colesterol esté en 1000, ¿no? O sea, realmente no es ese. Así que aquí tenemos que ser muy cuidadosos al momento de designar las proteínas. De acuerdo. Y con respecto a los lípidos o a las grasas, pues bueno, la recomendación entiendo que debe ser menos del 20% de las grasas monoinsaturadas. Estas son pues las que tenemos en las nueces, ¿no? Aguacate, pues el aceite de oliva, cártamo, girasol, la mantequilla de cacahuate. Y menos del 10% de las que ya son poliinsaturadas, estas pueden ser como las semillas o el aceite de linaza, la de girasol, algunos pescados como el atún blanco, la trucha, el salmón, aceite de maíz y de soya. Y por supuesto que limitar muchísimo las grasas saturadas, menos del 7%, que van a ser, pues sí, los productos lácteos enteros. El aceite de palma y de coco, todo lo que sean alimentos fritos y carnes muy grasosas o que estén muy procesadas. No es novedad el tratamiento en los macronutrimentos, la verdad es que es
pues una alimentación realmente como todos deberíamos de llevarla. Así es, Moni, y también, bueno, pues en algún momento hablamos del omega, que tiene un efecto también en esta etapa importante. Uh-huh. Actúa como un antiinflamatorio, da protección cardiovascular, ayuda como sensibilizante a la insulina, protege también en temas de síndrome metabólico. Y también incluso se ha visto que tiene algún beneficio en los síntomas que se presentan en el climaterio, que ya decíamos que son muy característicos. Claro. Y lo mismo pasa con la suplementación. Ya este caso amerita que estemos al pendiente de la vitamina D, del calcio, del ácido fólico, del magnesio, porque por la disminución de los estrógenos y de otro tipo de elementos, ¿no? Como los polifenoles, que están presentes en frutos rojos, en café, en el té verde, en el chocolate. Entonces son como muchos elementos en los que hay que estar al pendiente. No terminaríamos de decir toda la lista de los alimentos que hay que estar vigilando, pero en particular sí de estos 4, que son las recomendaciones muy, 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 muy sugeridas, y algunas alternativas como el ginkgo biloba, la raíz de valeriana, el jengibre, el ginseng, que son también otras opciones que se pueden tener en estos casos, pero que sin duda también deben de estar totalmente vigiladas por el nutriólogo y recomendados por el nutriólogo. Sí, porque las dosis a veces se abusan, o sea, esto está también asociado con los productos de herbolaria, que en algún momento hablaremos de ellos. Y que pueden tener como un efecto con los medicamentos si es que están tomando algún medicamento. Y bueno, pues es un tema como todos muy extenso, de manera así súper general rápidamente, las recomendaciones por diferentes organismos en cuanto a la actividad física, la OMS que recomienda una intensidad moderada de actividad aeróbica y también anaeróbica, 150 a 300 minutos por semana, pero insisto, es súper general, porque sí tiene que ser ya de manera mucho más detallado. Las guías de práctica clínica sugieren una intensidad moderada a elevada en el caso de la actividad aeróbica y moderada solamente aeróbica, y moderada o elevada. Y la Academia Americana de Actividad Física sí recomienda, en el caso de la actividad aeróbica, pues que sea moderada, y la anaeróbica una intensidad vigorosa de 20 a 60 minutos, al menos 3 días por semana. Y bueno, beneficios que va a dar la actividad física anaeróbica, pues va a mantener los niveles de grasa corporal, va a disminuir estos síntomas del climaterio de los que hemos hablado, va a tener una protección muy importante a nivel del hueso, porque va a disminuir la pérdida del mismo o el desgaste. Y bueno, tiene muchos más beneficios, ¿no? En el caso de la actividad aeróbica, pues también va a ayudar con el tema de la obesidad abdominal, con el perfil de lípidos, va a disminuir la presión arterial y la prevalencia de síndrome metabólico. Entonces, sí tenemos que ser muy analíticos y cuidadosos a la hora de prescribir actividad física, quienes hemos tenido alguna instrucción en ello, y quienes no, pues mejor canalizar. Y bueno, pues el tema de la nutrición y alimentación, que es fundamental. Así es, Yare. Pues bueno, este ha sido el tema de nutrición y climaterio o alimentación y climaterio, sin duda desde un panorama muy, muy, muy general. Pero para acudir al nutriólogo, para informarnos, para ir previendo y para tener un tratamiento quienes ya merite que lo puedan llevar y aminorar los síntomas, y pues no hay por qué sufrir si se puede tener como ese acompañamiento nutricio, ¿no? Y que nos va a ayudar a sentirnos mejor. Y prevenirlo. Así es, Yare. Pues un gusto. Seguimos a través de las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Bien Nutrir.
Y de manera presencial en Toluca, Estado de México, Hospital Florencia, Torre Médica 2. Y pues un gusto siempre atenderlos. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.